Bienvenidos a Conversando desde la Terraza. El día de hoy nos acompaña la doctora Elisa Diviase, autora del libro Ciudad de México, Ciudad Material. Agua, fuego, aire y tierra en la literatura contemporánea. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Salvador. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Nos gustaría iniciar la entrevista preguntándole un poco de su trayectoria. ¿Nos podría decir algo de la educación, trayectoria y cómo empieza a escribir su libro? Bueno, entonces es una historia larga. Voy a hacerla cortita, ¿no? En la medida de lo posible. Pues yo estudié letras hispánicas en la UNAM, en CEU, no en Acatlán, pero sí en CEU. Y después de eso me fui a Madrid a hacer una maestría que es sobre estudios literarios con especialidad en arte y literatura. Y estando dentro de esa maestría, pues enganché con una profesora que se llama Jana Popeanga, que ella es rumana, que tenía un grupo de investigación que se llama GILAVE, Grupo de Investigación La Aventura de Viajar y sus Escrituras, que trabajaba la literatura desde el punto de vista espacial. Entonces, yo realmente me dedicaba a otras cosas, todavía de hecho tengo por ahí esa otra línea de investigación que es la poesía mística contemporánea, pero ella me dijo, no, pues no tenemos a nadie que esté trabajando en la Ciudad de México, ¿por qué no te vienes y empiezas a trabajar con nosotros tu ciudad? Y entonces, pues bueno, se me hizo interesante y acepté, y entonces a partir de la maestría, pues enganché también el doctorado allá en la Complutense y empecé a trabajar en mi tesis doctoral en los espacios de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, ese es, digamos, el germen del libro, que es mi tesis doctoral en una versión, digamos, como un poco más amigable y un poquito también como afinada, mejorada, ¿no? Ok. Para que pudiera conectar más con las personas. Exactamente. Muy bien. Veo en el índice los elementos y me da curiosidad porque se aborda desde diferentes autores y desde diferentes, ¿cómo lo leía? Como una especie de cosmovisiones también, en la cuestión de la naturaleza, incluso desastres. Eh, ¿Cómo se origina? ¿De dónde viene? Pues realmente eso, empecé a trabajar el espacio de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, lo que uno hace pues es leer, ¿no? Entonces, bueno, es de literatura, entonces me puse a leer obras sobre la Ciudad de México buscando un hilo conductor. Y entonces como que me empezó a saltar que la Ciudad de México es una ciudad muy conectada con los cuatro elementos, ¿no? Por muchas razones, o sea, están las razones geográficas que son muy evidentes, ¿no? Es una ciudad con una geografía muy especial, con una situación ecológica muy especial, ¿no? Por ejemplo, está construida sobre una laguna, ¿no? Que eso ya no es común. De hecho, pues justamente habrás visto ahí en el libro, justamente el tópico de la laguna enterrada es un tópico muy importante en la literatura de la Ciudad de México. Entonces ahí tienes el agua. Después tiene una relación también bastante tirante con el aire, ¿no? Porque la Ciudad de México fue la región más transparente del aire y también la región más tóxica del aire, ¿no? En algún punto por ahí de los años 80 o empezando los años 90. Entonces también hay un imaginario del aire muy importante, ¿no? De la tierra, pues para qué te digo, justo viniendo hacia acá sonó la alerta sísmica, ¿no? Sí. Somos una ciudad que está pues encima de fallas geológicas. Dentro de la ciudad hay más de 7 volcanes, ¿no? Que eso también, pues, además de con la tierra, habla la relación con el fuego, ¿no? La altitud, estamos sobre las montañas, entre montañas, ¿no? Entonces, el paisaje, ya donde estamos, está muy, muy vinculado con los elementos, pero además hay otras razones que vinculan a la ciudad con los elementos, que es justo como de lo que hablo en el libro. Y bueno, ya no sé si me estoy extendiendo, No, no, ¿no? Pero adelante. estas otras razones son que es una ciudad muy apocalíptica. Los elementos casi siempre aparecen en los mitos de fundación del mundo y de destrucción del mundo, Claro. ¿no? Entonces, esta es una ciudad muy apocalíptica, está casi siempre al borde de la destrucción, ¿no? Y entonces parece como que los autores, cuando la escriben, quisieran, para no perderla, refundarla y refundarla, y entonces recurren constantemente a sus mitos. Y en estos mitos pues aparecen también muchísimo la tierra, el aire, el agua y el fuego, ¿no? Entonces está vista desde el punto de vista de una serie de autores, justamente porque lo que me interesaba
era retratar no tanto el punto de vista, pues, digamos, egocéntrico de un autor, sino más bien cómo es el imaginario del agua en la Ciudad de México, cómo es el imaginario del aire, ¿no? Entonces, aunque me centro en 3 autores principalmente, ¿no? En José Emilio Pacheco, Juan Villoro y Fabricio Mejía, Madrid, procuro proporcionar ejemplos de muchos más autores, ¿no? También para que se vea cómo ese imaginario funciona. Claro. ¿Por qué estos 3 autores principales? Pues porque son 3 autores que tienen una relación muy fuerte con la Ciudad de México, muy íntima. Su escritura está completamente tejida con el territorio de la ciudad. No son los únicos, pero sí son unos de los que más están tejidos con ella, por un lado. Y por otro lado, justamente fueron los que más representativos me parecieron en cuanto a su uso de las imágenes de los elementos. Claro. Quiero continuar cambiando un poquito a la parte de el proceso de la escritura, que nos cuenta que fue su tesis doctoral, y un poquito del el paso que se convierte en un libro. ¿Nos podría platicar cómo fue ese camino, cómo llegó, quién le dio la idea o en qué momento de repente, pues sería bueno hacer esto? Bueno, en la carrera de investigación, ¿no? Siempre es importante que tu tesis doctoral se publique, ¿no? Como a manera de libro. Entonces, uno ya la gesta, ¿no? Piensa en ella así, ¿no? Como un libro que tiene que salir a la luz. Desde luego, cuando tiene forma de tesis, pues tiene una forma más... No te voy a decir que el libro no es académico, porque sí es, ¿no? O sea, el libro es completamente académico, pero tiene una forma a lo mejor un poquito más escolar, ¿no? Y entonces, una vez que ya como que tienes el doctorado, ya te sientes con la autoridad, ¿no? De hacer pues algunos cambios que te gusten más, ¿no? De darle una forma mejor. También, de alguna manera, volteas a ver lo que hiciste con un poquito más de madurez, ¿no? Y entonces eres capaz de afinar algunos puntos. Digo, y básicamente así fue como se gestó. No surge con la idea de publicar un libro, sino como tesis, pero siempre en la tesis ya está ahí la idea de que, bueno, se supone que estás aportando algo a tu campo de investigación, ¿no? Y entonces claro, esa aportación tiene que tener una vida, ¿no? Y qué mejor vida que la de un libro. Muy bien. Otra pregunta que me gusta mucho hacer es la conexión de alguna manera sentimental. ¿Qué se siente o cómo es el proceso de estar haciendo algo en una investigación y de repente ya verlo publicado, ya empezar a ver que lo están leyendo, que lo reciben bien las personas a nuestro alrededor? ¿Cuál es el sentimiento al fin del día, de creación, de crear algo, verlo ya impreso o en electrónico y poder compartirlo con los demás? Es muy bonito, ¿no? O sea, realmente, pues, es como, no sé, ¿no? Cuando algo que es abstracto, ¿no? Que además es radicalmente como interior, que estuvo en uno, de pronto adquiere cuerpo, aunque el cuerpo sea digital, ¿no? Sí, en este caso, ¿no? Pero adquiere cuerpo, lo ves ahí, ¿no? Está ahí también para ser compartido, no estoy segura todavía cuánta gente lo haya leído, ¿no? Hasta eso, pero sí te da emoción. Además, saber que puede ser citado en otras fuentes, que pues todo lo que pensaste, ¿no? Puede empezar a dar sus propios frutos y a generar también pues su propia, pues aunque sea chiquita, pues su propia influencia, ¿no? Claro. Doctora, entonces este fue su primer libro. Y algo que he estado viendo ahora que estamos entrevistando a los autores es que una vez que empiezan, ya no pueden detenerse. Mi pregunta es si ya tiene algo en mente, si ya está trabajando en algo más, o incluso puede ser que ya tenga algo en puerta. Bueno, es mi primer libro como autora, ¿no? Luego, como editora y compiladora, tengo por ahí un libro sobre ensayos de Peter Pan y ahora estoy haciendo justo otro como editora y compiladora, que es un conjunto de ensayos sobre el trabajo de los mapas en las humanidades y la Ciudad de México, ¿no? Eso no exactamente como autora y sí tienes razón, ¿no? Uno quiere seguir y seguir,
Y tengo por ahí también uno medio escrito que tendría por ahí que ya terminar sobre el poeta chileno Gonzalo Rojas, ¿no? Bueno, un poco Ok, hablando de mi otra línea de investigación. muy bien. Ahora, me gustaría también preguntarle cuál fue el proceso más significativo a la hora de estar escribiendo el libro, desde la concepción hasta la publicación. ¿Cuál crees? A ver, no sé si te refieres como a un proceso significativo personal, o sea, para mí. Ujú. Bueno, yo creo que una de las cosas más bonitas que me pasaron con ese libro fue, y eso te pasa siempre cuando inicias una investigación, ¿no? O una línea de investigación, más bien, cuando te metes en algo, ese algo te transforma en algún nivel, ¿no? Y en particular, yo creo que mi relación con la ciudad que habito, ¿no? O sea, que bueno, soy chilanga, ¿no? La ciudad que habito cambió radicalmente, ¿no? Uno normalmente, bueno, eso, la Ciudad de México es una ciudad que despierta pasiones completamente extremas, ¿no? Por un lado uno la ama sin Ujú. control y por otro lado también la sufre muchísimo, ¿no? Porque pues no es una Claro, ciudad fácil de ninguna manera. Pero incluso creo que el aprender sobre los imaginarios, el aprender también sobre los mitos de la ciudad, como que hizo que yo pudiera apreciar incluso esos momentos de sufrimiento, ¿no? Que entendiera, interpretara y me situara en mi ciudad de una manera distinta. Y yo creo que eso es uno de los procesos más bonitos que viví, ¿no? Durante la claro. escritura. No sé si eso responde a tu Sí, sí, pregunta. sí, ¿Sí? justamente eso era porque justo me gusta esos, ¿cómo lo dijiste? Es perfecto, es una relación de amor y a veces odio por todo lo que significa y eso de sufrirla también es verdad, pero al fin de cuentas lo hacemos porque la amamos y todos estos matices que podemos ver y contrastes entre el agua, el fuego, verdaderamente se sienten. Ahora, justamente esa conexión creo que se puede sentir y los lectores la van a sentir, pero ¿cómo crees tú que tu libro ayuda, afecta y a las personas que lo leen, a los otros chilangos? ¿Cómo crees que vayan a afectar en ellos? Bueno, hay que partir también, sí, desde lo innegable, ¿no? Es un libro académico, ¿no? Ujú. Entre todo. Entonces, eh, no sé a qué tantos chilangos, digamos, de a pie, ¿no? Vaya a alcanzar, pero sí espero que tenga una influencia, por ejemplo, en los estudios sobre la Ciudad de México, ¿no? Porque yo uso una teoría que no es muy antigua, es bastante nueva, que es la geocrítica, que data más o menos de 2007, 2008, y hay pocos estudios geocríticos, realmente por un lado, ¿no? Entonces Ujú. pienso que puede fungir como una invitación para usar esa teoría en una parte, y por otro lado también yo creo que no había nada escrito sobre la Ciudad de México y su relación con los elementos, ¿no? Y creo que es un punto muy importante del imaginario de esta ciudad, ¿no? Que desde el punto de vista literario, pero también desde el punto de vista ecológico, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, yo esperaría que, bueno, que fuera por ahí un granito de arena para poder revisar la ciudad desde otros puntos de vista. Doctora, nos comenta que para escribir su libro utilizó la teoría geocrítica y también que es relativamente nueva. ¿Nos podría platicar un poquito de ella para más o menos entender mejor? Bueno, esta teoría la funda Bertrand Westphal en la Universidad de Limoges y es una teoría que pretende sintetizar, digamos, eh, muchos de los aspectos de la filosofía espacial que se han dado en los últimos tiempos, ¿no? Esto sin echarte mucho rollo, nuestra era la definió Foucault, pero de todos modos tenía razón como una era espacial. El espacio importa mucho más que el tiempo de un tiempo para acá. Uh-huh. Entonces, la geocrítica intenta hacer una síntesis y por un lado intenta además, bueno, por un lado eso y por otro lado intenta además relacionar la literatura con los espacios que trata de una manera real y dialéctica. Te doy un ejemplo, ¿no? No te voy a dar un ejemplo exactamente literario, aunque podría, más bien, pero bueno, cinematográfico quizás es más claro, ¿no? ¿Tú crees que la ciudad de Nueva York sería la misma sin las películas que se han hecho sobre la ciudad de Nueva York? ¿Que la No. gente la habitaría
de la misma manera, la vería de la misma manera, la definiría de la misma manera, la planearía a futuro de la misma manera si esas películas no existieran. Pues eso es lo que estudia la geocrítica, digamos, cuál es la relación de los libros, o bueno, en este caso serían las películas, con un espacio en concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, usando a José Emilio Pacheco, ¿no? La colonia Roma sale retratada en las batallas en el desierto, se me acaba de en las batallas en el desierto, ¿no? Y es una visión muy nostálgica sobre la infancia y el primer amor y etcétera. Y salen las calles, las plazas, los parques, los cruces, ¿no? Pacheco, para escribir esa novela, recoge cierta nostalgia que está en él mismo, que creció en esa colonia, ¿no? Pero que también está en el aire, porque la colonia Roma es una colonia nostálgica, también lo podemos ver con la última película, ¿no? De Cuarón, que está impregnada de nostalgia, quizás también porque fue construida como París, no lo sé. Y entonces él toma esa nostalgia que está en el aire y la plasma en su libro. Sin embargo, ese libro va a alimentar la nostalgia que tenemos por la colonia Roma, ¿no? Entonces, quien lee Las batallas en el desierto, pues en su imaginario tiene aún más nostalgia y es más probable que siga utilizando, no utilizando esa palabra, ¿no? Que siga reviviendo esa colonia como un lugar de la nostalgia. Y eso pasa con diferentes cosas, ¿no? Como existe la colonia Guerrero, ¿no? En el imaginario, como existe, pues, qué sé yo, como existen en este caso, por ejemplo, los ríos enterrados en el imaginario, qué ha hecho la literatura con ellos y cómo hace que los vivamos, ¿no? Los volcanes, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de estudiar una relación que no es nada más cómo retrata la literatura la Ciudad de México, sino más bien qué es aquello del espacio de la Ciudad de México que se queda plasmado en la literatura y después cómo esta literatura devuelve al espacio, ¿no? Otro tipo de matices. Claro, claro. Es un acercamiento bastante interesante. Gracias. Muy bien. Doctora, sin duda esta ha sido una plática muy enriquecedora que nos deja pensando y con muchas ganas de poder leer lo que viene. Me gustaría mucho pedirle un mensaje para nuestros compañeros universitarios. Algo que a usted le hubiera gustado saber cuando estaba empezando a escribir su libro, que les pudiera ayudar a los que nos están viendo, que están en proceso de escribir su tesis o que están empezando a querer escribir. ¿Qué les diría? Pues bueno, a mí me hubiera gustado que me dijeran que las investigaciones son como la Ciudad de México, uno las ama y las odia con pasión desenfrenada, ¿no? Entonces, que no todo va a ser justamente fácil, ¿no? Y se va a dar, ¿no? Que a veces uno va a querer rendirse, que de repente además parece que los elementos no suman, ¿no? Que no se va a hacer una unidad o que no lo vamos a lograr, pero que en el fondo lo importante es que cada investigación es un viaje, ¿no? O sea, es un viaje interior, como lo son también, pues bueno, todos los viajes donde uno aprende, ¿no? Y las lecturas. Entonces, es transformador, ¿no? Uno no vuelve a ser el mismo después de escribir una tesis, de escribir un libro, ¿no? Tu mundo cambia radicalmente. Entonces, eso, que aprecien el viaje por el viaje, ¿no? Y que sepan que aunque hay momentos muy difíciles, de repente todo adquiere un peso, todo adquiere una unidad. Y como decías tú, ¿no? O sea, ¿qué es ese sentimiento de satisfacción, ¿no? De ver el libro, pues todo en algún punto se materializa, existe y está ya ahí fuera de uno, ¿no? El viaje en concreto. Entonces, bueno, pues nada más animarlos a que pues no se rindan, ¿no? Y que emprendan las investigaciones, que son importantes, porque además ahora como que está muy de moda, bueno, esto para los licenciados, ¿no? Otros métodos de titulación, ¿no? Pero la tesis de licenciatura es el primer camino hacia la investigación, el primer paso en el camino hacia la investigación y pues animarlos a que den todos los pasos, ¿no? Y se metan. Gracias por acompañarnos en una edición más de Conversando desde la Terraza. El día de hoy nos acompañó la doctora Dibiase. Recuerden que pueden encontrar su libro electrónico en Libros UNAM. Pueden seguirnos en redes sociales como Facebook e Instagram como Librería FESacatlán. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan las demás entrevistas. Hasta luego.